La oposición está contando o está revelando que en realidad no se está ejecutando como debe ejecutarse el presupuesto destinado a los programas hidráulicos. Cuando digo la oposición a la provincia de Buenos Aires, digo, por ejemplo, el partido Frente Renovador, que responde a Sergio Massa. El jefe del bloque de ese partido en la Cámara de Diputados es Jorge Sargini, a quien saludamos a la mañana. Jorge, ¿cómo le va? Mariano Pérez de Blate, ¿qué dice? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, muy amable. Es un gusto. Bueno, a ver si tratamos de descular un poquito este tema. Porque ayer lo escuché al ministro Arlía decir que se hicieron inversiones por 3.200 millones. Sin embargo, vemos las denuncias que hacen desde la oposición y nos enteramos de que en realidad se ha ejecutado menos plata de la que debía ejecutarse con destino de obras hidráulicas. ¿Cómo es el tema? ¿Nos puede dar un detalle más o menos de lo que está sucediendo? Sí, yo lo primero que me gustaría aclarar es que no hay números del oficialismo y números de la oposición, sino que hay números objetivos que surgen de los registros de la Contaduría General de la provincia, que es un organismo oficial. Y lo que nosotros estamos diciendo también lo dicen estudios privados como el IARAF, y hasta lo dicen medios que investigan como chequeado.com, digamos, ¿no? En la provincia ha pasado algo muy sencillo de entender. En los primeros 4 años de la gestión de Scioli, los aumentos salariales que daba Scioli se los financiaba la Nación, y porque nunca los previó en su presupuesto, y luego ejecutaba el resto del presupuesto más o menos como estaba presupuestado. O sea, en la primera etapa de Scioli se mantuvo más o menos la ejecución, o sea, el gasto público en términos de lo que la legislatura le aprobaba. En la segunda gestión, y básicamente a partir de la crisis del medio aguinaldo del 2012, Scioli siguió sin poner los aumentos salariales en su presupuesto, y ahora, desde ese momento, el gobierno nacional dejó de financiárselos. ¿Cómo se empezó a financiar? Claro, ¿de dónde consiguió la plata para ¿De dónde poder... sacó la plata para pagar eso? Empezó a no ejecutar los planes de obras públicas previstos en el presupuesto y bajó sustancialmente, yo diría a 1/3, la inversión que se venía realizando. Esa es la famosa subejecución de partidas. Cuando Arlía dice cuánto invierte la provincia, en realidad lo que dice cuánto anuncia que invierte la provincia. Lo anuncia en el mensaje de elevación del presupuesto, lo anuncia el gobernador cuando va a la legislatura a abrir las sesiones ordinarias, y lo anuncian permanentemente con la publicidad y sus declaraciones. Pero cuando uno va a la ejecución efectiva, real de esas obras, las obras no se hacen. Yo le doy un solo número. Durante toda la segunda gestión del gobernador Scioli, para los 2 programas principales de obra hidráulica, que es control de inundaciones y saneamiento hidráulico, la legislatura bonaerense le aprobó al gobernador 2.500 millones de pesos para obras hidráulicas, pero el gobernador ejecutó solo el 34% de esos fondos, o sea, cerca de 800 millones, 820 millones en los 4 años de esos fondos. O sea, subejecutó totalmente. ¿A dónde fue la plata? A pagar ese aumento de salarios, que es justo, claro, pero que nunca lo prevé en el presupuesto. Entonces, a ver, Pérez, Jorge, esto es lo que está pasando. Quiero... Y ese ajuste, solo con esto termino, y ese ajuste no solo lo ha hecho en obras hidráulicas, lo ha hecho en inversión en la provincia. La provincia de Buenos Aires invierte el 3,5% de su presupuesto, cuando históricamente invirtió el 9% de su presupuesto, y cuando el resto de las provincias en promedio invierten el 12% del presupuesto, el gobernador solo 3,5%, en obras hidráulicas, en rutas, en infraestructura escolar, en infraestructura hospitalaria. Por eso pasa lo que pasa. Claro, quiero repetir ese número que nos dijo usted entonces. La legislatura le aprobó, sí, en todo el segundo periodo de gestión del gobernador, en obras de control de inundaciones y saneamiento hidráulico, que son los 2 principales programas vinculados al fenómeno que hoy estamos viviendo, 2.500 millones de pesos le aprobó. Y el gobernador solo ejecutó de esos 2.500 millones de pesos 800. el 34%.
un poquito más de 800 millones. Y ahí está la realidad de lo que pasa. Si se deja de invertir, los problemas aparecen. Hay parte de la inversión que se hace con fondos nacionales, como es el caso de la cuenca del río Salado. Ese programa que se nutre de fondos que surgen del impuesto a las transferencias de los combustibles, fue transferido al gobierno nacional y el gobierno nacional dejó de continuar con el plan de saneamiento de la cuenca del Salado, dejó de hacer obras en el año 2008. Eso, a partir de ahí prácticamente no se hizo más nada. O sea que ni el gobierno nacional en el programa vinculado a la cuenca del Salado, ni el gobierno de la provincia, a través del control de inundaciones y del programa de saneamiento hidráulico, que son los que financia con sus propios recursos, están haciendo las obras que hay que hacer. Si no se hacen las obras, lamentablemente las consecuencias se pagan. Cuando no lo vemos en una inundación como lo vemos en estos días, con las consecuencias lamentables que ha tenido, lo vemos cuando se cae el techo del comedor de un hospital, claro, como pasó con el Gutiérrez hace poco, lo vemos cuando se tienen que suspender operaciones programadas en el hospital de niños por problemas de infraestructura, o lo vemos cuando las clases no se pueden dar con normalidad por infraestructura escolar en muchísimas escuelas de la provincia de Buenos Aires, o lo vemos cuando andamos por las rutas del interior de la provincia y vemos en el estado que se encuentran. La desinversión es total, la inversión ha bajado casi a 1/3 de lo que fue la inversión histórica de la provincia, y no es porque los fondos no se aprueben, sino porque las obras no se hacen, no se ejecutan esos fondos, se destinan a otra cosa. Usted, Jorge, tiene una larga trayectoria de trabajo en la provincia, en la función pública, también hace mucho que hace política en la provincia. ¿Cuántas de estas vimos ya en los últimos 30 años? ¿Un montón? Sí, pero yo lo digo objetivamente, los números no son los que son. Siempre ha habido dificultades, nunca podemos decir, además nunca va a ser así, porque si hay cambio climático se exigirán más obras, y si hay crecimiento de población se exigirá más inversión, y siempre tendrá que ir mejorando. Ahora, que la provincia históricamente, antes de que llegara Scioli, invertía el 9% del presupuesto, es un dato objetivo. Bien. En promedio se invertía eso, uno va a la ejecución de los números de la contaduría de la provincia y dicen eso, y que ahora se invierte el 3,5%, casi 1/3 de lo que hacía, también es cierto. O sea, puede haber habido problemas siempre, nunca todo ha estado bien. Ahora, yo lo digo con toda responsabilidad y no lo digo desde un lugar político, lo digo con los números en la mano. Nunca la provincia tuvo tantos recursos como ahora, porque Scioli aumentó el 70% los impuestos que le cobra a los bonaerenses, claro, y nunca la inversión fue tan baja, nunca. Entonces, acá hay un problema de gestión y de prioridades que maneja el gobierno, que nos lleva a tener las consecuencias que tenemos. Entiendo perfectamente. Bueno, Jorge, lo saludamos desde aquí, muy amable, ¿eh? Ha sido un gusto, gracias por llamarme. Es el diputado Jorge Sarguini, jefe de bloque de diputados del Frente Renovador de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con los números que maneja en la oposición.